Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Telediario Express. Soy Diana Alonso y ahora le presento rápidamente nuestros titulares. Ministerio de Salud también prohíbe convivios como medidas de austeridad ante crisis económica. Juzgado 11º del ramo penal celebrará audiencia de primera declaración en contra de expresidente del Congreso, Pedro Muadi, por caso de plazas fantasmas. Según cifras de autoridades de migración, cantidad de guatemaltecos deportados es menor a la registrada en años anteriores. Organización de Naciones Unidas brinda informe en donde destaca incremento de personas que habitan en asentamientos. Tabaco, colesterol y falta de ejercicio, factores que influyen en la salud de los guatemaltecos, detalla informe de la OMS. Conforme avanzan investigaciones, dan a conocer detalles de accidente aéreo de avión ruso. En los deportes, Real Madrid se clasifica a octavos de final de la Liga de Campeones de Europa tras conseguir victoria ante el PSG. Y comenzamos rápidamente con información en que llega de manera simultánea. Vamos a enlazarnos entonces a nuestra sala de redacción con Astrid Ramos y a la unidad móvil con Maynor Lorenzo. Pero comencemos a conocer qué es lo que destaca en la sala de redacción. Buen día, compañeros. Adelante con los reportes. Gracias, Diana. Muy buenos días. Y es que tenemos hechos relevantes de último minuto, y es que se está realizando la inauguración de un nuevo plan de seguridad, esto para las colonias de Misco. Según se informó por parte de la Policía Nacional Civil, autoridades como la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, pues se apersonó a la colonia Carolingia para realizar esta inauguración denominada Operativos de Impacto. Estos pues se echarán a andar ya dentro de algunas horas y consistirán en diversos patrullajes en el cual pues participarán elementos tanto de la Policía Nacional Civil como del Ejército. Entre ambas instituciones pues habrán al menos 700 elementos realizando este tipo de patrullajes y unos 68 puestos de registro. Según se informó, pues este municipio fue seleccionado para estos operativos dados los índices de violencia que se han generado en esta localidad. Pero ahora nuevamente tenemos actualización informativa relacionada al tema de salud, y es con nuestro compañero Maynor Lorenzo, quien se trasladó hacia el Hospital General San Juan de Dios para informarnos sobre el panorama que se vive en ese nosocomio. Adelante, Maynor. Gracias por el cambio, compañeros. Buena mañana para ustedes, y ahora interrumpimos una vez más para llevarles a ustedes lo que acontece en el tema de salud precisamente esta mañana. Y es que hay que decir que tras el cierre de la consulta externa en el Hospital Roosevelt, básicamente las autoridades de salud también han puesto a disposición algunos puestos de salud de algunos centros, como también la posible referencia de algunos pacientes al Hospital General San Juan de Dios, en donde precisamente en este momento nos encontramos, y en donde pues básicamente se encuentra la expectativa de poder recibir en algún momento a pacientes que sean referidos del Hospital Roosevelt tras el cierre de la consulta externa precisamente concretado por el personal médico esta mañana. Hay que decir que básicamente se tiene pues la actividad normal en el Hospital General San Juan de Dios, no obstante se está a la expectativa si en algún momento pudiese referir a algún paciente que en este momento haya sido afectado por el cierre y que de momento requiera pues de alguna atención especial por parte de algún médico, como parte de la logística que se tiene y como parte de las alternativas que ha tomado en este caso el propio Ministerio de Salud, según lo han anunciado las propias autoridades, de tener a disposición alguna especie de atención médica, y ante lo cual pues nosotros estamos muy a la expectativa de la información que se pueda generar en cuanto a este tema. De momento, compañeros, voy a regresar con ustedes la señal al set principal. Muchas gracias, Maynor, por esta información, y este es el panorama que se observa en los hospitales nacionales de referencia, tanto el San Juan de Dios como el Hospital Roosevelt, pues donde fueron suspendidas las consultas externas y los pacientes están siendo trasladados a diferentes centros de salud del sector acá en la ciudad capital de Guatemala. Es la información hasta el momento, Diana. Regreso contigo nuevamente al set principal.
Así que tome muy en cuenta la información que destacaba Maynor Lorenzo, pues permanece cerrada la consulta externa del Hospital Roosevelt. Estaremos al pendiente de esta situación y también sobre el plan de seguridad que se implementará en las próximas horas allá en el municipio de Misco. Bueno, vamos a cambiar de tema. Y es que en una circular el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social prohibió a sus empleados la organización de convivios y otras actividades recreativas con recursos de la institución o financiamiento externo, así como la aceptación de pagos o regalos de proveedores o personas ajenas o pertenecientes a la cartera. El documento indica que estas disposiciones se deben a las normas de contención y reducción del gasto que actualmente deben llevar a cabo de forma obligatoria los organismos del Ejecutivo. En la circular pues se menciona que los preceptos son de carácter permanente. También, mediante un comunicado, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala solicitó al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral no dejar asumir una curul en el Congreso a los candidatos electos que tengan señalamientos o que sean contratistas del Estado, con el propósito de comenzar una depuración real en el organismo legislativo. De acuerdo con el escrito, es necesario que los guatemaltecos accionen al respecto con el fin de lograr un mejor país. En el boletín, la entidad también felicita al Tribunal Supremo Electoral, a las juntas electorales, incluso a los voluntarios que participaron en los pasados comicios, un proceso que calificó de exitoso y un ejemplo de civismo y compromiso con la nación. En un acto especial efectuado ayer por la tarde en la sede del Ministerio de Agricultura, autoridades de esa cartera y de la Embajada de Taiwán acreditada en el país, pues firmaron una carta de cooperación para el proyecto de atención a familias afectadas por la canícula 2015. No menos de 180,000 familias tienen problemas de alimentación, ya que perdieron sus cosechas, especialmente los labriegos que siembran únicamente para autoconsumo, informó el MAGA. Con el aporte de Taiwán se espera paliar la situación de los núcleos que han sufrido los embates del cambio climático. Por medio de un boletín informativo proporcionado por el INSIBUME, se conoce que la época lluviosa en Guatemala podría extenderse hasta mediados del mes. Como lo oye, el anuncio resalta que Guatemala se ha visto afectado por el fenómeno del Niño, condición que favorece la entrada abundante de humedad por ambos litorales y que generan aguaceros en horas de la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica. Además, el INSIBUME y la CONRED dijeron que se espera que ingrese un frente frío al país, que afectará especialmente al Petén, la franja transversal del norte, incluso también al centro del país. Así que prepare y continúe con el paraguas en mano. Por cierto, en los distintos cementerios de la ciudad de Guatemala, la municipalidad capitalina recolectó cerca de 1.500 toneladas de basura tras la festividad del Día de Todos los Santos. Según comunicó Carlos Sandoval, vocero de la comuna, producto del tiradero, fueron designados más de 2.000 empleados municipales para removerla mediante cargadores frontales. Se hallaron residuos y desechos de alimentos, pues las familias van a compartir con los seres queridos ya fallecidos, resaltó Sandoval. Vamos a cambiar por completo de tema y es que a consecuencia del alza en el precio del gas propano que se registró el pasado lunes en Guatemala, este día pues se tiene previsto que el presidente Alejandro Maldonado y su vicemandatario Juan Fuentes Soria se reúnan con importadores de este producto donde se explicarán las razones del aumento económico. De acuerdo con el vicepresidente, en otros países incrementa el consumo de este carburante debido a las bajas temperaturas de noviembre y diciembre. Se espera entonces que en este encuentro a efectuarse en Casa Presidencial se logren acuerdos para no alterar el bolsillo de los guatemaltecos. Y así salimos de nuestras fronteras con información internacional. Y es que a medida que pasan las horas desde el accidente aéreo del avión ruso con 224 personas a bordo en Egipto, conocemos más detalles de las causas de esta tragedia. El vuelo 9268 de Metrojet despegó del aeropuerto de Sharm a rumbo a Moscú y solo estuvo 23 minutos en el aire. En ese tiempo el piloto reportó por radio dificultades técnicas y planeó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Tras esta comunicación se perdió el contacto con los controladores aéreos y el avión desapareció del radar. 8 de la mañana con 19 minutos. Buen provecho si está desayunando en este momento. Volvemos enseguida con más Información Express. Al volver,
Juzgado 11º del Ramo Penal celebrará audiencia de primera declaración en contra de expresidente del Congreso, Pedro Muadi, por caso de plazas fantasmas. El Juzgado 11º del Ramo Penal celebrará audiencia de primera declaración del expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, por ser señalado de crear 30 plazas fantasmas en el organismo legislativo, aprovechándose de su cargo como presidente en el año 2013, donde pudo haberse beneficiado con 4.7 millones. El Ministerio Público y la CICIG presentarán las pruebas en su contra para pedir que sea ligado a proceso, del cual ya son 32 en este mismo caso. Por cierto, Eduardo Manuel González Castillo, Jorge Alfredo González Castillo, Ariel Estuardo Camargo y Leonel Estuardo González Girón tendrán que volver a prisión. Ellos fueron directivos del desaparecido Bancafé, institución que quebró en el año 2006. La prestación de caución económica impuesta en abril no fue suficiente para los 4 exdirectivos del desaparecido Bancafé, quienes volverán a prisión tras ser revocada la medida sustitutiva que solo les duró 6 meses, un fallo que también le costó la inmunidad al juez Maynor Barrera. Ahora el juez tercero del ramo penal hizo la salvedad que no importa la cantidad de dinero que se pueda dar para ser libres, porque eso no garantiza su presencia en el país. Además, porque no solo se habla de vidas, sino también de estados patrimoniales, y por ello se debe determinar la responsabilidad penal que se pudiera tener de los que tenían un compromiso con los cuentavientes que confiaron en dejar dinero en Bancafé. Aunque así les dejara 50 millones de quetzales a cada uno, y aunque ustedes lo pudieran pagar, estimo no serían suficientes para garantizar su presencia en el país. Por tal razón, de conjugar las facultades que nos otorga el Código Procesal Penal, se decreta en contra de los 4, como ya indiqué, prisión preventiva, toda vez que se revocó la medida de coerción. A partir de este momento quedan bajo custodia policial, ya, por favor que ingresen, y que sean ingresados al Centro Preventivo para Varones de la zona 18. Uno de los afectados con la resolución dijo que son 9 años sin demostrarse su responsabilidad en la participación de los hechos. Lamentablemente estamos siendo sujetos de una decisión que creo que el honorable juzgador no pudo tomarse el tiempo para considerar. Él tomó posesión hoy, según él mismo nos manifestó, a las 8 de la mañana y él mismo propuso suspender la audiencia, que era lo correcto. Sin embargo, finalmente la celebró. Creo que desconoce totalmente el proceso, desconoce los 9 años que llevamos en esta situación. En su resolución, el juez, que fue criticado por la defensa de apenas conocer esta carpeta judicial, indica que debe asegurarse el fin del proceso penal de estas personas quienes han sido procesadas por la supuesta estafa que se cometió en el año 2006 a más de 3.000 cuentavientes, ya que según el ente investigador, ellos cometieron varios ilícitos desde el año 1997 al 2006 y por ello fue que se defraudó 1.200 millones de quetzales. Con imágenes de Santos Lainer, reportó Carla Mejía para Telediario Información Actual. Vamos a cambiar por completo de tema, y es que para esta semana está previsto que se concluya con el análisis para determinar el monto de la recompensa que se estará ofreciendo a quien dé información que permita la captura de Gustavo Alejos Cámbara, acusado de estar implicado en el escándalo de corrupción por la compraventa de medicamentos en el Seguro Social, por quien podría ofrecerse de 100.000 hasta 150.000 quetzales, según el viceministro de Seguridad, Elmer Sosa. Para ello hace falta que Eunice Mendizábal, ministra de Gobernación, autorice la cantidad y además ordene la impresión de afiches con el rostro de Alejos. En el portal de la Organización Internacional de Policía Criminal, el empresario aparece entre los más buscados. Y estamos a solo 2 meses de finalizar el año 2015 y con ello el trabajo en el Congreso de la República llegará también a su fin. Desde el lunes, los diputados cuentan únicamente con 8 sesiones plenarias para poner en marcha la agenda legislativa, además de retomar los temas que han quedado relegados durante los últimos meses por falta de acuerdos.
Antes del 30 de noviembre, fecha en que finaliza el segundo periodo de sesiones, los congresistas deberán aprobar el presupuesto para el primer año de gobierno de Jimmy Morales, presidente electo. La Comisión Legislativa de Finanzas Públicas espera que las siguientes sesiones de trabajo en la mesa técnica que analiza el gasto público se alcancen los consensos necesarios y también se fije un techo presupuestario antes que la propuesta se lleve al Pleno previo a su aprobación. En el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la Procuraduría de los Derechos Humanos pidió al Estado de Guatemala proteger a los comunicadores y adoptar medidas necesarias para evitar que sean víctimas de agresiones. La PDH exige que se respete la vida y la integridad física de los periodistas y que se reconozca también el trabajo que desempeñan en la sociedad guatemalteca. En lo que va del año, la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público reporta 108 casos. Muchos de ellos aún están en fase de investigación y unos pocos en los tribunales de justicia. Pasando a otras cosas, Microsoft Guatemala y la Universidad Mariano Gálvez firmaron un acuerdo que tiene como objetivo implementar la tecnología de punta en las aulas. Esto podría ser por medio de herramientas que ayudan a mejorar el desempeño de los jóvenes, logrando así una inserción laboral más exitosa en el futuro. Vamos ahora con las noticias del mundo, y es que la organización católica Opus Dei manifestó su sorpresa y dolor. Esto por la detención de este lunes por la Gendarmería del Vaticano del cura español Lucio Ángel Vallejo Balda, miembro de Opus Dei, acusado de divulgar documentos confidenciales de la Santa Sede. La influyente organización conservadora, fundada en el año 1928 por el sacerdote español José María Escrivá de Balaguer, canonizado por Juan Pablo II en el 2002, se desvincula así de Vallejo, alto funcionario del Vaticano, quien era secretario también de la Prefectura para Asuntos Económicos. 8 de la mañana con 30 minutos. Quédese con nosotros. Volvemos enseguida. Esto es Telediario Express. Al volver, según cifras de autoridades de migración, cantidad de guatemaltecos deportados es menor a la registrada en años anteriores. Pues se informa en Telediario Express. Continuamos. Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a un total de 25.737 guatemaltecos, entre ellos más de un centenar menores de edad. En 10 meses del 2015, esto fue lo que afirmaron fuentes oficiales. De acuerdo con estadísticas proporcionadas por la Dirección General de Migración, entre los deportados figuran 22.654 hombres y 2.965 mujeres y 118 menores de edad. La cifra de migrantes expulsados entre enero y octubre pasado representa un 43% menos a la del mismo periodo del año pasado. En los primeros 10 meses del 2014, Estados Unidos deportó a 45.424 guatemaltecos. En ese año cerró 51.157 guatemaltecos deportados de diferentes ciudades de los Estados Unidos contra los 50.221 que se registraron durante el año 2013. Por cumplir 60 días de la primera vuelta electoral, continúa incierto el listado de casi 4.000 personas que ganaron un cargo público, ya que el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral aún no adjudica los cargos a 158 diputados al Congreso de la República y 20 al Parlamento Centroamericano, así como los alcaldes, concejales y síndicos de las 338 corporaciones municipales. El argumento de las autoridades es el mismo que en semanas atrás, al asegurar que continúa el análisis de la información judicial, financiera y electoral para extender las respectivas credenciales con las que podrán tomar posesión de los cargos. Aún se desconoce el costo total de la campaña electoral de este año. De momento, el Departamento de Auditoría del Tribunal Supremo Electoral espera los últimos informes financieros que deben proporcionar los partidos políticos que participaron en la segunda vuelta y repetición de los comicios en 11 municipios. Mientras cuantifica los costos reportados hasta el 30 de septiembre, los partidos FCN y UNE aún tienen pendiente el último informe de gastos que por ley deben enviar al tribunal a más tardar el 10 de noviembre. Con ello se espera la sumatoria total del gasto, dato que podría darse la próxima semana. Pero también la nómina del Tribunal Supremo Electoral continuará más elevada de lo normal.
ya que más de 250 personas contratadas temporalmente siguen laborando para esta institución. A pesar que hace 8 días se realizó la segunda vuelta, se requiere del servicio de varias personas en la dirección electoral y de momento pues se contempla concluir el contrato a 125 personas este 15 de noviembre, mientras que otras 125 personas laborarán hasta finales de diciembre. Por dicho servicio prestado, la institución deberá cancelar más de $500,000 de quetzales entre salario mensual y posibles horas extras. El Tribunal Supremo Electoral le pedirá al Ministerio de Educación que prorrogue el plazo de uso de establecimientos educativos por las elecciones. Esto debido a que algunos continúan como bodegas de mobiliario electoral. Para organizar las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral prestó 1.800 establecimientos educativos al Ministerio de Educación. Sin embargo, pasados 8 días, la Dirección Electoral aún no entrega instalaciones de 22 inmuebles, ya que aún no se ha concretado el traslado del mobiliario electoral como mesas de votación, atriles y sillas. En este sentido, solicitamos al Ministerio de Educación que nos facilite el espacio en algunas escuelas e institutos para resguardar el mobiliario por lo menos hasta el 30 de noviembre, que es el tiempo que nosotros estimamos que dura la logística de retorno del mobiliario a las bodegas del Tribunal Supremo Electoral. Al momento, también este martes, se concluye la recepción de las 19.852 cajas electorales utilizadas en la segunda vuelta. Con ello, aún no se define el trato que se le dará a más de 45 millones de papeletas impresas para los comicios, entre millones de hojas y sobres utilizados para la organización de la fiesta cívica. Se espera un tiempo prudente, específicamente a que todas las adjudicaciones se encuentren firmes, no exista ningún recurso pendiente, esto significa, o no exista alguna acción constitucional que requiera en algún momento de visualizar estas papeletas electorales. La Dirección Electoral confirmó que la semana pasada se concluyó la venta de las más de 300 millones de papeletas utilizadas en los comicios de hace 4 años, trasladándolas para un proceso de reciclaje por un monto mayor a los 50,000 quetzales. Telediario, información actual. Vamos con Astrid Ramos, ella está lista para actualizar información desde la sala de redacción. Adelante, Astrid, te escuchamos. Gracias, Diana, y ahora tenemos información desde el Vaticano, específicamente en la Santa Sede, y es que el Papa Francisco ha manifestado que está determinado a continuar con la política de reformas, esto luego de la publicación de documentos que revelan irregularidad financiera en el Vaticano. Esta información fue publicada por el Monseñor Angelo Becciu, el número 3 de la Santa Sede, y pues en ellos se habla acerca de la malversación de fondos para los pobres que fueron utilizados por algunos cardenales. Esta información es la que tenemos hasta ahora, Diana, relacionada al ámbito internacional y que le llevamos a usted, televidente de Canal 3, y lo invitamos a continuar en la emisión de Telediario El Express. Así es, Astrid, y estaremos al pendiente entonces de esa información que llegue a sala de redacción. Vamos a pasar ahora al plano internacional. Un palestino hirió con un cuchillo a 3 israelíes, uno de ellos de gravedad. Este acto pues se registró el lunes en Rishon LeZion, al sur de Tel Aviv, antes de ser detenido por la policía, indicó esta última semana. Este palestino de 19 años apuñaló a un civil en la calle, siguió caminando y agredió a otra persona antes de entrar a una tienda en la que acuchilló a otro individuo, explicó la policía israelí. Una persona logró encerrar al agresor en la tienda y ahí lo detuvo la policía. Una de sus víctimas se encuentra en estado grave, otro tiene lesiones de menor grado y la última pues apenas resultó levemente herida. Quédese con nosotros, volvemos enseguida con más información express. Al volver, Organización de Naciones Unidas brinda informe en donde destaca incremento de personas que habitan en asentamientos.
Seguimos con más información express. Según estudios de las Naciones Unidas, en los asentamientos de América Latina viven 113 millones de personas, representando así un 25% de la población total de la región. De acuerdo con la ONU, advierte que en el año 2016 aumente considerablemente el número de habitantes en asentamientos en países como Guatemala, Paraguay, Colombia y Venezuela, donde un 76% de las viviendas no cuentan con acceso para agua potable, electricidad y donde un 98% de las personas no asisten a la universidad. Según una organización chilena, América Latina es una región más urbanizada del planeta, por lo que la entidad enfatiza que se debe estudiar el problema de raíz y en construir la solución junto a esta población con un mejor enfoque de las políticas. Astrid Ramos tiene más información desde la sala de redacción, así que nos vamos rápidamente con nuestra compañera allá en el control central. Astrid, ¿cuál es la novedad a esta hora de la mañana? Adelante. Muchas gracias, Diana. Y para dar seguimiento a la nota anterior relacionada al tema de déficit habitacional, pues comentamos que la Cámara de la Construcción estará realizando una conferencia de prensa para hablar acerca del tema de déficit habitacional. Y esto pues esta Expo Casa se presentará a finales de este año y el objetivo pues específicamente es disminuir esta incidencia de déficit habitacional en nuestro país. Ellos estarán brindando detalles para que los guatemaltecos puedan optar a algunos proyectos de vivienda con diferentes tasas de interés. Esa es la información que tenemos por el momento, Diana, relacionada a este tema de vivienda. Y continuamos contigo en el set principal con más información. Así es, Astrid Ramos. Vamos a pasar a otras cosas y es que vea, justamente el 4 de noviembre se celebra el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para dar a conocer los logros conseguidos por esta organización que registra la ONU. La UNESCO es un organismo especializado fundado el 16 de noviembre de 1954 que tuvo su origen en la Segunda Guerra Mundial para restablecer los sistemas educativos que tanto habían sufrido tras este periodo y contribuir a la paz mundial y al desarrollo de todos los pueblos, sobre todo de aquellos que tienen menos medios y en los cuales es más difícil hacer llegar la educación, cultura y las enseñanzas. El ente fiscalizador de Guatemala denunció ante la Fiscalía a 13 funcionarios del Ministerio de Ambiente por la contaminación del río La Pasión, que provocó la muerte de miles de peces. El Contralor General de Cuentas informó que la acción legal por el delito de incumplimiento de deberes fue planteada contra funcionarios de la Unidad Ejecutora de Estudios Ambientales de la Cartera de Ambiente y Recursos Naturales. De acuerdo con el Contralor General, la denuncia es para que los funcionarios expliquen ante las autoridades judiciales por qué no profundizaron el estudio de impacto ambiental de la empresa productora del aceite de la palma africana, quien es sospechosa de la contaminación. Noticias internacionales y nos vamos al Perú. Y es que Alberto Fujimori, este martes al mediodía, expresidente del Perú, pues fue operado de cataratas en la clínica La Luz, en el centro hospitalario, al cual fue trasladado desde su reclusión en la sede de la DIROES. La operación fue comunicada por Alejandro Aguinaga, congresista y médico de cabecera del exmandatario, quien llegó al lugar el lunes último por un problema de visión en el ojo izquierdo. No es la primera vez que Alberto Fujimori, paciente de 77 años, es trasladado a una clínica desde que se encuentra en la prisión. Vamos a dejar por un lado las noticias del mundo y vamos a presentarle lo más destacado del quehacer físico, aquí el Deporte Express del país, y le presentamos el recuento departamental de noticias. Toneladas de basura fueron recolectadas en los cementerios del Progreso por trabajadores municipales tras la celebración del Día de los Santos. Las labores fueron agilizadas para eliminar criaderos de zancudos en el departamento del Progreso. Hay inconformidad entre empleados del área de salud de Retaluleu por salarios atrasados. Argumentan que desde hace 5 meses no reciben el sueldo. Advierten tomar medidas drásticas de no concretarse una respuesta positiva. Un presunto violador fue capturado por las fuerzas de seguridad en San Pedro Zacatepeque, San Marcos. El Ministerio Público lo acusa de integrar una banda que abusa sexualmente de señoritas y adolescentes en ese municipio. Al volver,
tabaco, alto nivel de colesterol y falta de ejercicio, factores que influyen en la salud de los guatemaltecos, detalla informe de la OMS. Seguimos con más información express. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, la población de Guatemala se ve afectada en su salud por factores, óigalo bien, como las adicciones al tabaco, el colesterol alto, el poco ejercicio y el nivel de inmunidad. El informe reúne la evaluación de 145 naciones, donde Guatemala ocupa el puesto 83, donde analistas les preocupan los resultados, pues países como El Salvador, Bolivia y Guatemala son considerados como los peores calificados de Latinoamérica. Varias naciones africanas son las que ocupan los últimos lugares de este estudio. El gobierno de Taiwán realizó una donación, la cual que se busca prevenir los desastres naturales en nuestra región. El representante de ONU Mujeres refirió que insistirán para que la nueva legislatura apruebe las modificaciones del Código Civil para que la edad mínima para contraer matrimonio sea a los 18 años. Esto incluso podría disminuir embarazos en menores de edad. Pero que una niña de 14 años podría casarse y de hecho lo está haciendo con el consentimiento de sus padres. Consideramos que esas excepciones son muy riesgosas para las niñas y también la ley incorpora que los niños se pueden casar a partir de los 16 años. Entonces ahí surge una primera inconsistencia, ¿verdad? ¿Por qué las niñas desde los 14 años y los niños desde los 16? Ambos deberían poder asumir esa gran responsabilidad que es el matrimonio a partir de los 18 años. Y por eso es importante que se haga la reforma en el Código Civil que garantice que los niños y las niñas puedan desarrollarse hasta los 18 años y a partir de ahí tomar una de las decisiones más importantes de su vida, que es asumir la responsabilidad de una familia. Hacemos contacto con nuestra unidad móvil y Maynor Lorenzo a bordo de ella se ha trasladado a la colonia Carolingia y nos tiene información. Maynor, adelante con el reporte. Gracias compañeros por el cambio. En efecto, nosotros ahora transmitiendo desde Colonia Carolingia, precisamente en Misco, en donde las autoridades de Gobernación y Defensa esta mañana anuncian un nuevo plan de seguridad ciudadana. Y para ello tenemos acá a la ministra. Bienvenida a Telediario. Si nos pudiera comentar, ministra, básicamente en qué consiste este nuevo plan que ustedes presentan hoy. Muchísimas gracias. Es importante que hablemos sobre la reducción de incidencia criminal que se ha generado a nivel república e incluso a nivel del departamento de Guatemala y del municipio de Misco. Sin embargo, se han generado en esta área precisamente algunos hechos violentos las últimas semanas que han llamado la atención de las autoridades a cargo de la seguridad del país, y es importante que la ciudadanía sepa que estamos muy interesados en que ellos tengan ese acercamiento con nosotros. Hemos empeñado recursos tanto del Ministerio de Gobernación, de la Policía Nacional Civil, como del Ministerio de la Defensa y el Ejército de Guatemala, que nos van a permitir realmente generar el nivel de fortaleza que necesitamos para poder atender todas las exigencias de seguridad de la ciudadanía. Ministra, ¿cuántas personas estarán desplegadas, por cuánto tiempo y en qué áreas para delimitar el plan? El plan de cobertura de seguridad ciudadana, apoyado con el Ejército de la República de Guatemala, inicia el día de hoy, durante 5 días específicamente en esta área del municipio de Misco. Pretende empeñar aproximadamente 1000 elementos de apoyo entre las dos instituciones, aparte los que ya se encuentran delegados en el área, y buscamos generar patrullajes a pie, patrullajes móviles, puestos de registro, puestos operativos, y tener ese acercamiento con la ciudadanía a efecto de que nos apoye generando denuncias al 110, al 1577, todas las líneas de la Policía Nacional Civil que se han puesto a su alcance para poder denunciar. Gracias, ministra. Y ahora con el ministro de la Defensa para que nos pudiera comentar la expectativa que se tiene con esto, reducción de la
tasa de incidencia criminal en esta área? Bueno, sí, y como ya lo dijo la señora ministra, es importante atender todas estas demandas de la población. Pues el ejército como una institución de servicio y que nos preocupan muchos temas de la ciudadanía, y uno de la seguridad es uno de los que estamos apoyando a Gobernación, específicamente a Policía Nacional Civil. Pues esto ha venido planificándose ya desde hace varios meses. Ya estuvimos en el área de Villanueva, Villalobos, pues ahora estamos por las cuestiones de incidencia en esta área de aquí, y esperamos de que pues sí, los índices sigan a la baja, de que la gente se sienta tranquila de hacer sus actividades diarias, de que se pueda ver y respirar un ambiente de paz. Eso, pues estamos aquí dispuestos no solo estos 5 días, sino a permanecer más tiempo. De hecho, aquí en esta área existe la Fuerza de Tarea del Milagro, ¿verdad? Lo que hacemos ahora es pues potencializar más los operativos para buscar más eficacia en estas actividades. Bueno, pues muchísimas gracias, ya lo escucharon en voz de la ministra de Gobernación y del ministro de la Defensa, este nuevo plan que se implementará a partir de esta fecha aquí en esta área del municipio de Misco. De momento, compañeros, volvemos con ustedes al set principal. Así es, Maynor Lorenzo trasladando la información, y es que hoy precisamente se implementó el plan de seguridad en Misco. Así llegamos al final de nuestra emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Diana Alonso. Hasta la próxima. Con permiso.